Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Después de un primer capítulo dedicado a una introducción sobre la espiritualidad islámica y sobre todo sobre su importancia, hoy hablamos de su componente principal, lo que podemos llamar la identidad espiritual del musulmán, el ingrediente fundamental, la base de la espiritualidad islámica. Y es una frase y un lema que repiten todos los musulmanes a diario: La ilaha illallah. Vamos a reflexionar sobre el significado, sobre los efectos de esta frase. Es el lema del musulmán, es el componente principal de su identidad, es lo que distingue a una persona musulmana de los demás. La ilaha illallah es una frase que tiene muy pocas palabras y, sin embargo, resume todos los valores y los mandamientos del Islam. La ilaha illallah es la llave para entrar al Islam y formar parte de la umma, de la nación que une a todos los musulmanes. ¿Qué significa y por qué tiene esta importancia? ¿Qué implica esta sencilla frase en el día a día? ¿No? Esta frase tiene dos partes. La primera parte es una negación, la ilaha. Niega significa la es no, ilaha, deidad, Dios. Niega la deidad y el poder absoluto, la soberanía, la autosuficiencia y la perfección en general, la niega a todo lo que no sea Dios. A todo lo que no sea Dios. Nadie, excepto Dios, tiene estas capacidades y estos atributos absolutos. Por lo tanto, y esta es la conclusión, nada y nadie puede ser Dios. Y, por lo tanto, son todo lo creado, son pobres criaturas, son débiles, son imperfectos, son mortales, que no pueden sustituir a Dios en ningún momento. La segunda parte es illa Allah, excepto Dios. Es decir, Dios, Allah, es el único creador. Por lo tanto, es el único dueño de la creación. Por lo tanto, es el rey del universo. Es el único perfecto, es el único que lo sabe todo, el omnisciente, el omnipresente, que está presente en todo, el que tiene el poder absoluto, el todopoderoso. Y como conclusión a todo esto, Dios es el único que merece ser adorado. Esta es la conclusión práctica de la ilaha illallah. Viene a decirnos, sí, Dios, no hay nada comparable a Dios. Si Dios es el único perfecto, es el único todopoderoso, es el único omnipresente, por lo tanto, adorar a otro que no sea Dios es un error, ¿vale? Y cuando una persona dice la ilaha illallah, está haciendo un reconocimiento de que del poder absoluto del Creador, automáticamente reconoce la fragilidad de lo creado, reconoce su pobreza y la de todas las criaturas, reconoce su ignorancia y la de todas las criaturas. Y por lo tanto, cuando una persona dice la ilaha illallah, se reconoce como ser débil, impotente, entregado al Creador todopoderoso. Por eso es la llave para reconocerse como musulmán. Muslim significa un ser sometido a Dios, entregado a Dios.
Con esto nosotros entendemos que la ilaha illallah pone a cada uno en su sitio. En el momento que dices la ilaha illallah, reconoces su significado y lo entiendes y lo estableces en tu vida, colocas a la creación en su sitio y al creador en su sitio. Automáticamente aprendes a no desear y esperar mucho de la creación, porque es tan pobre como tú. Y automáticamente haces que tu dependencia, que tu necesidad vuelvan a Dios. Cuando esta frase se inculca, se establece en la mente y el corazón de una persona, digamos que crea un orden interno, un equilibrio, y automáticamente el efecto es el que hemos comentado antes de la espiritualidad cuando crece, que es la paz, la tranquilidad, la seguridad. Todo eso viene cuando una persona tiene la mente, digamos, ordenada, las ideas ordenadas, ¿vale? La ilaha illallah es la semilla de la espiritualidad islámica, el origen de la conducta, la moral, de todo en el Islam. Por eso se dice el Islam es la religión del monoteísmo, el tawhid, porque todo nace de esta frase, de esta sencilla palabra. El Corán compara el tawhid, la espiritualidad islámica, con un árbol. Dice el Corán, una buena palabra es como un buen árbol, cuyo tronco está firme en el suelo y sus ramas alcanzan el cielo y dan sus frutos de forma continua con el permiso de su Señor. Abdullah ibn Abbas, un experto en la interpretación del Corán, dice: la buena palabra es la ilaha illallah. La buena palabra a la que se refiere el Corán aquí es la ilaha illallah. El árbol, dice, el árbol es la personalidad de la persona creyente. El tronco es el corazón firme y las ramas son las palabras y los frutos son las obras. Esta aya, así es como la interpreta este compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es uno de los mejores expertos en el Corán. Si la espiritualidad es el origen de nuestras decisiones, de nuestra conducta, hay que cuidar mucho sus ingredientes, porque bueno, seres espirituales somos todos, pero cada uno basa su espiritualidad en algo, en una serie de ideas, ¿vale? Y el marco, digamos, ideológico, la idea principal de la espiritualidad en el Islam es la ilaha illallah, es bueno, la base, lo fundamental de la espiritualidad islámica. De aquí surge. Solo si entendemos la ilaha illallah como eso, como el marco ideológico del Islam, de su espiritualidad, de todo, y no una frase cualquiera que repetimos en determinadas ocasiones, con o sin motivo, podremos entender lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al respecto. Por ejemplo, dice: lo mejor que hemos dicho todos los profetas y mensajeros de Dios es la ilaha illallah. Lo mejor resume la misión de todos los profetas y mensajeros de Dios, en que vienen a inculcar este concepto y en que nadie es perfecto excepto Dios. No hay creador excepto Dios. No hay dueño del universo excepto Dios. Por lo tanto, no se debe amar a nadie más que a Dios. No se debe depender de nadie más que de Dios, y así todo surge de aquí.
El profeta Muhammad nos dice, por ejemplo, que Moisés, el profeta Moisés, la paz sea con él, dijo: oh Allah, enséñame algo para recordarte y suplicarte. Allah dijo: di la ilaha illallah. Moisés dijo: todos tus siervos lo dicen, necesito algo especial para mí. Allah le dijo: si los cielos y la tierra se colocan en un lado de la balanza y en el otro se coloca la ilaha illallah, pesará más esta. Y por eso también otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: quien dice la ilaha illallah, vive con ella y muere con esta convicción, entrará al paraíso. Claro, aquí se refiere a dos, no solo decirla, sino vivir con ella, tenerla como modo de vida. Decir, no temer a nadie más que a Dios, no amar a nadie más que a Dios, no depender de nadie más que, no suplicar a nadie más que a Dios, que Dios te baste como Señor, como acompañante, como vigilante, sabes, que te supervisa, que te ve como protector, ¿no? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: el que más se alegrará de mi intercesión en la otra vida es quien haya dicho desde su corazón con sinceridad la ilaha illallah. Pues otro de los frutos, de los efectos de la ilaha illallah es gozar de la intercesión, de la compañía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la otra vida. Y así hay muchos hadith que hablan de la importancia de esta frase, pero solo se pueden entender si se entiende su significado y su implicación en la vida cotidiana. Solo si se entiende que esto no es una simple frase que se repite, sino un lema y un marco ideológico y el componente principal de la espiritualidad islámica, de donde nace todo lo que afecta a la persona musulmana. Acabamos con otro significado de la ilaha illallah. Ilaha en lengua árabe significa, deriva del verso aliha, que significa echar de menos a un amado. En árabe, cuando el crío del camello es alejado de su madre para destetarlo, produce un grito de tristeza por estar lejos de ella. Y los árabes dicen aliha al-fasil, es decir, está llorando desesperado por estar lejos de su madre. Este es un significado de ilaha, de esta frase, un significado, podemos decir, emocional, ¿no?, que afecta a las emociones. Entonces, cuando decimos la ilaha, es de alguna manera decir que el corazón no descansa, no deja de buscar, ningún encuentro le satisface, excepto el encuentro con Allah, el vínculo con Allah. Allah es una palabra única en árabe, que no tiene género, no es ni femenina ni masculina, ni tiene plural, y se usa en exclusiva para referirse a Dios, el creador del universo. La ilaha illallah, por lo tanto, es como una contraseña que vuelve a conectar el corazón triste y desolado con su creador, y que consigue llenarlo en segundos de tranquilidad, como cuando ese crío del camello ve de lejos a su madre. Automáticamente su tristeza desaparece, su corazón se llena de felicidad y de alegría, como si nada hubiera pasado. Pues eso es lo que ocurre cuando la ilaha illallah se establece en el corazón
de una persona. Aparte de lo que hemos dicho, de que es un concepto ideológico, de que es una idea, pero también tiene un componente emocional importante, que es este, que es el de conectar el corazón de un amante con su amado, que es Allah. Terminamos pidiendo a Allah, diciendo: oh Allah, te pedimos que llenes nuestras mentes y nuestros corazones de la ilaha illallah, y que no nos prives nunca de ella en esta vida. Te pedimos, oh Allah, que quites todos los obstáculos, que quites todas las tristezas de nuestros corazones, que elimines todos los dolores y las inquietudes, y que sustituyas todo eso por alegría y felicidad que se nutre de la conexión contigo y con tu palabra. Amén. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.